en en Primera de Corintios capítulo 3, y la vez pasada yo había leído desde del 1 hasta el 15 y yo no terminé este tema que es importante, echando bases. ¿A cuánto le gusta esa palabra? Echando bases. ¿Por qué? Porque es indispensable las bases en todos los campos de la vida. Echando bases. Si no hay bases, no hay nada. El viento te lleva. La pereza te lleva. De manera que si no tienes bases, sobre todo las bases espirituales, porque las bases espirituales nos da un alcance de proyección, de altura. Anoche hablaba con unos hermanos y me decían que hubo un orden tan lindo en el campamento, hubo un orden. Y sí, y allí sentado, yo le dije, hermano, yo creo que hubo como un principio, porque el hecho de traer todos los reglamentos para ir a un campamento, en todas esas exigencias, eso nos motivó psicológicamente también, que para donde vamos es el mismo comportamiento, el mismo orden, porque lleva una secuencia. Y si nosotros hacemos así, y si nosotros seguimos así, bueno, desafortunadamente algunos quisieron de una vez ir después cuando todo estaba arreglado, ya no se pudo. Y mire usted que por allá se sonó un familiar mío que hermano, Armando, como quien dice, claro, a solicitar conmigo tiene el camino abierto. Yo le dije, no, lo siento, pero yo no puedo pasar por sobre la cabeza de los directivos de los jóvenes, porque esto tiene un orden. Yo no puedo pasar por la cabeza de ellos, que hicieron un trabajo y un orden, y no podemos hacer eso. Si aceptamos uno, los demás. Mire, ¿qué tal? No. Y no, y no. Y se trató de una hija. No, y no. Bueno, blanco es y gallina lo puso. El verso 9 del 3. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Qué más dice? Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Cada uno mire cómo sobre edifica. No nos engañemos. No dejemos pasar las cosas. ¿Y qué más dice? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. ¿Qué más dice? Si permanecieres la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Todos el 15. Si la obra de alguno se quemare, él subirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Soberano Dios, en tu presencia estamos, Señor de la gloria. Tú eres grande y poderoso. En ti, oh Dios, confiamos y esperamos en ti siempre. Que tu gracia esté en nuestro medio, con tu ayuda y con tu fuerza y con tu gracia, Señor, con tu amor eterno, Señor Jesús. Amén. Salúdense, por favor, cada uno.
Bueno, algunos están quizás contra la ciencia, ¿no? Y si alguno está contra la ciencia, la Biblia dijo que la ciencia se multiplicará. Y a veces nos valemos de la ciencia. Aunque decimos contra la ciencia, nos valemos de ella. Y la ciencia es el conocimiento de una cosa. Y hay leyes. Tenemos pues un reglamento. Y también el juego que tenemos que tenerlo para modo de desarrollar cualquier proyecto. Y para todo se necesita consultar al que tiene el conocimiento, si queremos hacer las cosas bien. Si queremos pues que de pronto en el futuro, por no hacerlo bien, de aquello que es posible que teníamos una esperanza económica, una esperanza para aquellos que no hemos hecho a tiempo una pensión, y de pronto ni pensión ni aquello que hicimos que se disolvió por no haberlo hecho bien, como el que edificó la casa. Entonces, en todos los aspectos tenemos que solicitar el profesional, obviamente el profesional que obra correctamente. Y tenemos que solicitarle, aunque usted no es profesional, usted tiene que solicitarle. A veces hay médicos que solicitan a otros especialistas de otro ramo. Entonces, usted sabe que los médicos también se mueren, ¿cierto? Entonces ellos también tienen que buscar recursos y así. El médico sabe muchas cosas, el arquitecto, ingeniero, pero uno que quizás no ha pasado por ahí, a veces por la media orilla. También aquí tenemos conocimiento de las cosas celestiales. El hecho de que estemos en el camino de Dios no quiere decir que vayamos a despreciar al científico ni algo por el estilo. Fue extraño para mí cuando un médico me hizo unas preguntas de la Biblia, de las cosas espirituales, o no es extraño, repito, o corrijo, no es extraño, y cuando lo dijo. Entonces uno va donde ellos, pero también algunos de ellos, para saber las cosas de Dios. Como el político menciona a Dios y también dice que la voz del pueblo es la voz de Dios. Eso es incorrecto. Bueno, son cosas que tenemos que hacer, hermano. A veces hay fanatismo, y el fanatismo es fruto de la ignorancia. Porque nosotros decimos, tenemos a Dios porque voy a necesitar esto, porque voy a necesitar del otro, o porque del otro, o porque del otro. Eso no es así. Nosotros tenemos que valernos de los arquitectos, de los ingenieros, de los que tienen el ramo de una cosa y de la otra para modo de construir el templo que se piensa construir aquí. Yo vivo con miedo y quiero agarrarme bien agarradito para consultar y todas estas cosas, porque uno no quiere hacerlo. No quiere. Ahí, gracias a Dios, la hermana Marta Élida nos está ayudando mucho. Y ella tiene mucho conocimiento de esta parte.
De manera que nosotros, nuestro Señor, el arquitecto por excelencia, que sea Él el conductor o el constructor de nuestras vidas. El mismo Dios puso el fundamento antes de la fundación del mundo. Aquí llegué la vez pasada, o bien sea, no son las sectas que pervierten a veces y corrompen. Porque se supone que la iglesia nació en el día de Pentecostés. O fue cierto esta parte, en el día donde se convirtieron 3,000 personas por la predicación de los apóstoles. O bien sea la iglesia primitiva, con todo su fundamento, con todo lo dicho y los estudios que se han hecho con respecto a Hechos de los Apóstoles, como le mencioné ese día, que el Señor escogió a los discípulos, a los apóstoles, que los escogió para que llevaran las reglas y el fundamento de la iglesia. Entonces esto nos va llevando a nosotros, porque si alguien se aparta, entonces quiere, para modo de tener credibilidad en sus argumentos, tiene que opacar los nuestros. Y se inventan cosas allí es donde se pervierte el evangelio, como dice Pablo, que algunos pervierten el evangelio. Porque por ganar adeptos, entonces dice, niegan los fundamentos que tenemos, porque no tienen otro. No, que somos los mismos. Y si somos los mismos, ¿por qué se fueron? ¿Por qué hacen eso? Entonces son cosas que uno tiene que tener en cuenta. Echando bases debe ser más que todo adoptar en la vida temprana una guía para dirigir nuestra conducta, un estado de vida consecuente para portarse bien en la iglesia, no solamente para portarse bien con Dios, para portarse bien con su familia, para portarse bien consigo mismo, porque miró que los fundamentos son esos. Pero resulta que a veces el enemigo se introduce en un hombre, en una mujer, y viene el odio. De tal manera que cuando viene el odio es porque no hay cimiento, porque sabemos que los cimientos que el reino de Dios nos ha enseñado, que el Señor nos ha enseñado en el reino de Dios, repito, es la paz, el amor, o bien sea el nuevo cambio, o la nueva criatura, o nacer de nuevo. Ese es el fundamento. Jesús le interrumpió a un profesional, a un principal entre los judíos, o bien sea que a ese principal el Señor lo interrumpió con su argumento que traía. Señor, sabemos que eres de Dios, porque nadie puede hacer esta cosa que tú haces si Dios no está con él. El Señor le cortó y le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y alguien que diga que odia a alguien, que odie a alguien, no ha nacido de nuevo. No hay un fundamento profundo. Es posible que está caminando en pos de llegar a esa cúspide espiritual. Pero hombre, que camine, ¿no? Que ande. No se puede decir una persona que dé vuelta y vuelta, un círculo vicioso, que está en las mismas cosas, las mismas actitudes. No puede. Y son cosas que uno tiene que hacer énfasis. ¿Por qué razón? Porque hay que cambiar la hoja, hay que voltear la hoja.
de verdad que si no es eso, no podríamos hacer nada. Porque todos tenemos que examinarnos. El respeto. Yo admiré mucho siempre a David cuando el rey Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo. Intentó matar a David y David tenía que huir, correr. Él no podía, hasta tenía temores de enfrentarse con el rey, con aquel que ya lo habían ungido. Si hubiera sido otro que no hubiera tenido ese fundamento, le hubiera puesto una trampa, hubiera hecho cualquier cosa como venganza, pero no lo hizo. Pero un día este rey se durmió con sus soldados todos dormidos, cansados. Bueno, creo que fue Joab que le dijo a David, ahí lo tiene, dormido. Es la hora de cortarle la cabeza, es la hora de hacer esto. Y él llega y le corta un pedazo de su manto como prueba y dijo, ¿por qué no lo hace? Dice, Dios me libre de ungir, de ir contra el ungido de Jehová, de ir en contra, de tocar al ungido de Jehová. Yo, a manera de recomendación, cuando estés con tu familia y haya un pastor que tiene cierta imperfección, cuídate de mencionar escuetamente, porque no solamente lo hace delante de tus hijos, sino que lo hace con gente inconversa. Y allí enseguida das a entender que hay un socavón en tu vida o en la congregación o algo por el estilo. No lo hagas, porque si no, tiene ese vicio allí. Y no solamente de los que te oyen converso. ¿Por qué habrán tantos adolescentes que casi nunca se consagran y hasta miran a algún pastor con indiferencia? ¿Por qué? Porque ha oído. Porque eso también le enseñaron. Mira, estos dos hombres son ungidos de Dios. Y por mucha confianza que él tenga con el uno, con el otro, ojo con eso. Porque uno tiene que mirar eso. Si tienes algo, de repente para bien, busca la manera más bien de orar, que Dios te responderá. Dios te responderá. Cuando mi vida cristiana, que tenía yo por ahí 24 años, hubo alguien que en mi concepto no podía estar manejando la palabra de Dios. Y llegó el hermano Larsen a visitarme de Barranquilla. Yo era de la iglesia, había tenido 2, 3 años casi de la iglesia adventista, pero yo buscaba la iglesia, la verdad, la iglesia que nació en el día de Pentecostés, decía yo. Y cuando yo miraba otra congregación que me relacionaba, yo decía, no es la iglesia de Hechos de los Apóstoles. Porque se me sembró mucho el conocimiento, o que conocía de los apóstoles, de los hechos de ellos. Y entonces yo le dije, hermano Larsen,
él, allí fue donde, bueno, yo lo conocí a él, pero yo decir que lo que había pasado con este personaje y conmigo, de tal manera que se equivocaron conmigo porque creyeron que no era así. Y yo, el hermano Larce me visitó como para darme fuerza. Y hablamos. Entonces yo le dije, hermano Larsen, ¿y por qué? Si una persona está así, ¿por qué sigue así? ¿Por qué está allí? Y dijo, quizás no me toca a mí decidir las cosas de una vez. Y creo que a usted tampoco le conviene. Hermano Armando me dice, siga adelante, sigamos, siga en la iglesia y orando a Dios, Él responderá. Gracias, hermano Larsen. Bueno, conversamos y le di un abrazo y se fue. Lo estaban esperando unos hermanos porque lo fueron a llevar especialmente a Maicao para eso. Regresó ese mismo día. Y sabe que de un momento a otro fue cortada la persona. Pero yo no comenté con nadie, ni una cosa ni lo otro, porque lo respetaba de todas maneras. Y salió a la luz que sí. Ya después los hermanos me miraban ya diferente. ¿Y por qué, hermano? Yo no, yo solamente hacía eso porque a mí me da mucho temor. De todas maneras, un hombre, aunque haya salido del ministerio, uno guarda un respeto de todas maneras. El respeto a los ancianos, el respeto a los padres, el respeto es importante porque en todo esto hay mandamiento. Hay mandamiento a favor de los ancianos. Y hay mandamiento a favor de los niños. Y hay mandamiento también de los padres. Entonces, son cosas que uno tiene que tener tacto, para que la gracia de Dios se riegue en nosotros. Para que los muchachos que están a nuestro lado tengan un comportamiento como debe ser, porque si usted escuetamente dice algo, ya para esos muchachos van muriendo desnutridamente, espiritualmente hablando. Entonces en nuestro derredor vemos vidas arruinadas, desesperadas y marchitas. Y muchas personas profesan ser cristianos, pero que se necesita echar base fuerte para ser digno de llevar ese nombre. La gente no se convierte solamente por hablarle. El hombre se convierte también por admirar a aquel que está hablando. Aquel que le habla, lo admiro por su comportamiento, por su manera de hablar, por su fidelidad. En eso tenemos nosotros que mirar si creemos que este es un organismo, porque la iglesia es un organismo. Claro, la iglesia también es una administración, es una organización. Y la organización existe para bien del organismo. Por eso están los reglamentos internos para bien del organismo. Y todo lo que está allí se maneja bien para eso. La iglesia es muy especial. Cuando hablemos de iglesia, debemos saber qué es realmente la iglesia. Y todo eso debemos comportarnos de esa manera. Y cada quien, el hombre que tiene sus cimientos
que tiene esa profundidad, diríamos, esas bases espirituales, porque básicamente somos cristianos, dependemos de una base, que es tener el conocimiento de Jesús. Y allí se derivan todas las cosas. Bien, para bien. Cuando no hay bases, entonces viene todo el problema. Como un cuerpo cuando está anémico, no, que es un abono para todas las enfermedades. Y si no tiene defensa, cualquier cosa lo tiene. Todo. Y no resiste. Y si sigue sin defensas, sin bases, así seguirá toda su vida. Y se pregunta al final, ¿y por qué me pasa esto? ¿Y por qué digo esto? ¿O por qué mi actitud es esto? Por eso. Porque tenemos de verdad que tener esas bases. Si usted compra una casa vieja y va a hacer algo, usted no debe de echarle el friso y la pintura y el pisito por encima y todo. Mire qué hay allí en esa casa, porque si usted le hace un gasto tremendo, de repente vienen las brechas, toda una cosa, lo otro, que las paredes van cediendo y dice, ¿por qué no lo hiciste antes? Cambia cañería primeramente. Es posible si hay que hacerla. Entonces allí viene todo. Todo es así. Y así es el aspecto espiritual, que no te conviene vivir de esa manera. No te conviene que tú seas un problema para tus hijos. Porque cuando se está así en guerra, es un problema para sus hijos. Un problema para los vecinos. Un problema para la iglesia. Un problema para todo. Y un problema que se va socavando la vida. Entonces mejor regresar para seguir como se debe. Entonces, en nuestro derredor vemos vidas, repito, arruinadas, desesperadas. Y recordemos que el hombre de alta sociedad edifica palacios, figurativamente, pero encontramos interiormente tugurios, o sea, cabañas, cositas ya como diríamos guaridas. Sí, lo que hay es eso. Claro, no me estoy refiriendo a los edificios que son hechos con toda su reglamentación. Me refiero a la vida moral de esa persona. Porque si una vida sigue así, se va acabando. Hoy hay una confusión de creencia y decimos que hemos elegido a Jesús como nuestro plano, como modelo. Sin embargo, imitamos quizás a muchas organizaciones o gente que anda mal porque una moda se le inventó. Cualquier personaje de la farándula, cualquier hombre bailarín, cualquier hombre que canta, cualquier hombre que anda quizás dopado, quizás otra cosa tiene, homosexualismo, cosas terribles que hay allá escondido atrás de esa cortina, atrás de la bonita voz, atrás de la fama, atrás de los aplausos, atrás de todo eso. Vemos, y porque alguien se inventó una moda allí, ya esa persona ya tiene adeptos. Bueno, lo tiene. Pero ¿cómo nosotros podríamos ceder a tantas cosas? Porque el mundo la hace. Bueno, yo tengo que hacer cosas que el mundo la hace. El mundo va al supermercado, yo también tengo que ir. Voy a un hospital, también tengo que ir. Voy a otras cosas, también tengo que ocuparme.
Pero hay cositas que a uno como cristiano no le conviene. No le conviene, eso dice Pablo. Y cuando la persona está en lo uno, está en lo otro, y qué sé yo. Yo me acuerdo una vez que iba a viajar y estaba en el aeropuerto. Y estaba esperando el tiempo del avión que aterrizara. Pero yo estaba así desprevenido. Me parece que estaba leyendo algo, un periódico. Y estaba allí con otras personas, así no había muchos pasajeros. Cuando de pronto veo dos hermanos que conocía. Bueno, no sé de qué edad más o menos tenían ellos en ese tiempo, pero no eran muchachos. Y estaban así buscando. Y, no han llegado. Y llegó, no ha llegado. No sé si llegará. Uy, se han demorado. ¿Qué? Ellos no me vieron. De hecho, nunca me vieron. Porque yo traté como de ocultarme y yo, bueno, pero ¿qué es lo que le pasa a ellos? Y entonces me di cuenta que era que estaban esperando el Atlético Bucaramanga. Y estaban así, que vamos. Y no había ningún inconverso ahí esperando el Atlético. Y yo dije, uy, pero ¿qué le pasa a esos muchachos? Se van a morir y están desesperados. Al fin se ocultaron y así medio me ocultó. Bueno, de pronto los que van a viajar, y yo me fui. Hermano, yo veo un partido. Yo veo. Sobre todo cuando se trata de Colombia. Lo de acá, pues, un poco. Pero tampoco voy yo a desocuparme una cosa de Dios o algo que tengo que hacer para Dios para eso. Para mí lo primero es primero. Dios sobre todas las cosas. No, pero tengo un rato para verlo, lo veo. Y hasta de pronto grito el gol. Sí, se emociona uno. Yo me acuerdo que una vez cuando vivía en la Victoria, ustedes recuerdan aquel gol que metió Alemania, el moreno, ¿cómo se llama? Rincón. Estaba yo ahí viéndolo, pero había un amigo ahí de uno de mis hijos que estaban ahí, pero él no estaba esperando y él estaba partiendo. Cuando ese hombre metió el gol, se lanzó él sobre mí y yo sobre él. Así de repente. Entonces, son cosas, ¿por qué? Bueno, tuve el tiempo, pero si no hubiera tenido el tiempo, no lo hago. Yo no me voy a ponerme a sacar. ¿Sabe que a veces tengo que devolverme porque digo, no voy a visitar a Dal, no, pero ahí hay un partido. Ellos están viendo su partido. Si yo voy, soy un intruso. No lo hago. Porque uno entiende las cosas. Pero hombre, ¿por qué uno tiene que ser así, pasarse de esas cosas de esa manera? De manera que son bases que uno tiene que tener. Hay esa confusión a veces. Echando bases es necesario. Por ejemplo, en Primera de Juan, capítulo 2, verso 1 al 6, si es tan amable, hermana, que la leímos la vez pasada. Hijito mío, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y dice el 4, el que dice yo le conozco y no guardo sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Eso hay que examinarlo.
¿cierto? Eso hay que examinarlo. Nosotros tenemos que examinar de acuerdo a nuestra vida la palabra de Dios para seguir adelante. Porque estoy seguro que todos los que estamos aquí, que estamos porque queremos estar. Porque usted tiene fe. Porque usted quiere ser salvo. Porque usted, bueno, algunos tienen la fuerza, otros no la tienen como deben de tenerla. Pero en todos hay. Y el que no la tiene hay que ayudarlo. Quizás no tenemos que juzgarlo de una vez y decirle que ya se perdió, ¿no? Mientras tengamos al Señor en nuestra mano y estemos en vida, no hemos perdido. Pero el que guarda su palabra en verdaderamente, óigame eso, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Y esas son bases, estructuras, que usted no puede cambiar su semblante contra otro, porque entonces, bueno, allí te tiene que examinar eso. Quizás yo no voy a juzgarle, pero de todas maneras hay que examinar. Si no examinamos, hermano, es en vano un grupo tan lindo como nosotros los que estamos, los que no están todavía. Hay una cantidad que no están en la escuela dominical. Y eso, hermano, no más que allí, que a veces nos confundamos con el montón, es difícil. No podemos confundirnos con el montón. Porque eso tiene usted de verdad que examinarlo. Y dice el verso 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Casi en toda la casita que estamos armando, esa casita que ya vienen las paredes, después, ahora son las bases, después vendrán las paredes. Y esa casa debe ser una casa no solamente linda, no solamente bonita, una fachada, como esa fachada. Dice, no, esto es una fachada. Hay empresas que es una fachada, que lo otro es una fachada, que sí. No, lo bueno es que lo lindo es que sea de buena calidad. El asunto no es que usted vea una fachada bonita, sino que usted sepa que atrás de esa fachada hay algo de calidad. De verdad, buenos fundamentos. ¿Qué puede suceder? Puede suceder, y repito lo que dije una vez, de un hombre que trabajó con un millonario, con un hombre de mucho dinero, y ese era un hombre desde joven estaba con ese patrón, y el patrón con ese joven. Él tenía que obedecer, y durante todo el tiempo obedeció, pero obedeció porque si no obedecía, tenía que irse de la empresa. Y el sustento de él era eso. Pero una cosa es que se obedezca por conveniencia, y otra cosa es que se obedezca de corazón. ¿Sí me explico? De corazón, que lo es. Pero bueno, el hombre ya está anciano, y el patrón dijo, yo le voy a hacer un regalo un día de esto a este hombre, que se lo merece. Hay cosas que creemos que fulano se lo merece, pero el que tiene la última palabra para saber quién lo merece y quién no lo merece es nuestro Creador. Él sabe todas las cosas, quién merece y quién no merece. Posible que a mis ojos, lo merece, pero Él tiene la última palabra. Y entonces le dejó un dinero, hizo el presupuesto, los cálculos. Este dinero te lo voy a dejar para que en este lote me hagas una casa linda. Y hizo la casa, trazó todo y se fue. Cuando yo venga, me entrega las llaves. Pero donde se llevaban tantos bultos de cemento, compró menos. Donde llevaban tantas varillas, llevaba menos. Y lo que iba sobrando para el bolsillo, guardando y guardando y guardando.
hizo una casa muy linda, pero de mala calidad. Y cuando el patrón llega, entonces fueron a ver la casa del patrón, que el día vea, yo he pensado, tú estás desde joven conmigo y yo he querido hacerte un regalo. Te devuelvo las llaves, esta casa es suya. Imagínense que lo que él mismo construyó era el regalo de lo que él mismo construyó, de mala calidad. Bueno, uno lee en 1 Corintios que hemos leído. Cada uno mire cómo sobreedifica. No, uno no puede estar atrás de ninguno, sino cada uno va mirando. Que eso es importante. Y el Salmo 119, el verso 105, 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra siempre ha estado. La palabra siempre ha iluminado. Porque ella debe ser nuestra guía. En San Juan 5:39, San Juan 5:39, vamos a leer algunos versículos que nos da. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad las escrituras. En cuanto al Antiguo Testamento se refiere, es guardar sus testimonios, guardar sus preceptos, sus mandamientos, y también hoy, por su gracia, tenemos conocimiento a través de los evangelios, a través de Hechos de los Apóstoles, de Romanos y de las otras y de las epístolas. Y en Hechos 17:11, ¿cómo dice? En esto eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando, ¿cómo? Cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Por eso ahí está el material, ahí está todo. Y Romanos capítulo 15, que Dios habiendo hablado, y también que lo que se escribió antes, Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Porque hay cosas que no podemos apartarnos. Y por último, en segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 15. Mire usted, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahí tenemos la palabra, en justicia. De manera que eso es importante tenerla en nuestra vida. Lo primero, ¿no? Lo espiritual, y luego viene lo demás. Las demás cosas que son las añadiduras que son necesarias. Las añadiduras son necesarias, pero lo espiritual es lo más necesario, es lo indispensable. De manera que eso te invito para que usted que está
visitando, que está escuchando la palabra de Dios, sepa que debe progresar en tu vida y que tiene que tener esas bases como el que tiene, como el universitario que está en una universidad, debe hacerlo bien, debe tener, no porque encima. Usted le dice a un niño que llegó, mijo, va a estudiar, estudia, dice, no, ya yo lo que escucho es el profesor y ya. Oh, qué inteligente, qué sabio. Ya no hay algunos que se sostienen eso, pero no investigan. No van al internet para mirar, para investigar aquello, no. Sino de una vez tan, la novia. Tan, el novio. Tan, se van para otra parte. Bueno, está bien, pero no se investiga. Uno tiene que investigar. Si eso es cierto, o por lo menos se me amplía más para responder. Se debe echar bases en todo el aspecto, ejemplo, el buen hábito del estudio académico, no solo cultural, sino que nos hace entrar en el campo del saber. En el campo del saber, hermano, hay que saber. Y así exponer con vehemencia, con intensidad, la bendita palabra de Dios. Hay cosas de la creación, hay cosas que existen que nos enseñan. La naturaleza nos enseña mucho, que fue hecha por Dios y cómo obedecen en sí. No, usted un palito que está marchito, le echa agua, es para que crezcas, ¿oíste? Y esto, y ya obedece, porque le faltaba agua y ahí va. Saludos le mandaron los 2 palitos. La de 61, tan grande. Ya lo uno tiene florecita. No, ya no. Entonces, eso es importante para desempeñarnos útilmente en cualquier trabajo, de acuerdo al área en que nos perfilemos. Así será. Ten cuidado en no quedarte sin saber. No, ten cuidado en no quedarte. Uno a veces quisiera, pero ya el tiempo ha pasado. Dios me ha ayudado. Y eso no quiere decir que yo me preocupe por escuchar algo. Anoche supe de dónde fue que vino Agustín Codazzi. ¿Quién fue ese gran personaje? ¿No? ¿Qué es lo que mencionamos hoy? Donde tenemos que ir, y eso fue en el 1852. Y va uno, quizás sabiendo algo en lo que se pueda, y no te quedes así, sin saber nada. No sea que llegan dos jóvenes que llegan a pedir trabajo. El gerente lo reporta y ¿qué es lo que sabe? Usted no sabe hacer nada. Dice, no sabe hacer nada. Pero el compañero que llegó y apenas, ¿y usted quién es? Dice, yo soy el amigo del que acabó de salir. O bien sea que tampoco sabía. O bien sea yo soy el secretario de él. No sabía el que entró y el otro que no es bueno eso. Lastimosamente muchos nos quedamos, hemos sobrevivido por el tiempo, porque en este tiempo de aquí para allá es diferente. El tiempo de aquí para allá es diferente, pero el tiempo pasado se pudo vivir un poco, porque no había tanta exigencia. Entonces, es necesario tener esa parte de profundizar. En un estado de los Estados Unidos se rumoró que, porque la parte de la atención que debe tener la persona es importante también, culturalmente, que sea amable,
todas esas características son muy buenas porque satisfacen a la persona. El otro día pues me decían algo de cierto personaje y yo lo cité acá, una joven, y estuve hablando con ella y todo, y ya yo tuve un concepto distinto, no de lo que se decía de ella. Yo dije, para mí no, hay buenas bases acá, me parece. Pero el hecho de que tenga un buen argumento no quiere decir que van a convencer a uno, ¿no? Uno entiende las cosas también y pregunta y pregunta. Y yo le aconsejé ciertas cosas y dice, si permaneces así, de esta manera, como te he dicho, va a ser una gran persona, va a ser una persona muy próspera, puede ser un líder, una líder, algo así por el estilo, porque de eso se trata. Y se rumoró de que la orilla de cierto pueblo iba a pasar el ferrocarril en ese tiempo. La gente estaba muy alegre. Y un ingeniero, presidente del proyecto, quiso ir, no solo a inspeccionar a la orilla del pueblo. Y ligeramente hizo un plano allí, más o menos cómo podía pasar. Y con su ropa salpicada de barro amarillo, llegó a solicitar hospedaje en un hotel y le dieron un cuarto muy feo. Entró y regresó el que estaba encargado y le dijo, es que este cuarto está así, de esta manera, deme otra. Y el hombre muy petulante le dijo, es que para usted, más o menos para usted es ese hotel, quizá porque lo vio salpicado de barro. Esa pieza es la adecuada para usted. Y lo ofendió. Y se incomodó. Y entonces él se propuso que el ferrocarril pasara lejos del pueblo. Y no solamente castigó el hotel, la esperanza del hotel, sino que castigó al pueblo. Tampoco era justo por ese personaje. Pero por esto, por esta parte, dejó el pueblo de tener un buen desarrollo. Así se hizo. Y así se hizo. De manera que nosotros, que somos una iglesia numerosa, gracias a Dios, por la gracia de Dios, que usted está aquí, que yo estoy aquí, que todos estamos, que esas bases que tengamos, las que vayamos a tener, nos puedan servir para el bien de la iglesia, para perfeccionar a la iglesia, para ayudar al que necesita la ayuda. Que no es menester que uno se enfrasque en quien te ofendió, sino que mira al Señor, que humildemente no dijo que no, sino que Él siguió, porque tenía en cuenta a ti y a mí, tu salvación y mi salvación. Lo entregó todo. ¿Cómo no podríamos nosotros calcular esto? De manera que, disgustado, el forastero se echó a perder todo, porque no fue realmente exactamente el que estaba encargado. ¿Por qué no tener una capacidad este hombre de decir, yo no puedo castigar a un pueblo por causa de este hombre que está encargado? Pase pues un reclamo como debe ser. ¿Por qué he de reclamar? ¿Por qué esto? ¿Por qué si a mí me ofendió, a mí me parece esto? No falta de, no sé, a mí me parece que también en medio de las enseñanzas de medicina, de arquitecto, ingeniero, etcétera, etcétera, también hay, diríamos, reglas de cómo recomiendan a cada profesional, porque se tiene en cuenta a su entorno, ¿no? La parte social y la ética profesional de todo. Nosotros como cristianos, somos cristianos, hemos conocido a Jesús y también tenemos que tener ética para uno pensar de que no podemos ofender a alguien solo por decirle
y pasa por medio, sobre todo cuando alguien sabe. Entonces, cuando echamos base en todas las áreas de la vida, se necesita valentía para hacerlo, pero vale la pena. Me faltan 5 minutos, no se desesperen. O bien sea, hermano, que realmente son parte vital para hacerlo, porque detrás de ti hay muchos. Si eres un padre, tienes hijos, tienes nietos, tienes todo. Tienes amigos, tienes patrón, que ojalá mira cómo hace con el patrón. Mira cómo debe ser. Ejercer tu ética dentro de esos patrones que tiene, de esa empresa, saber, porque algún día ellos van a saber, si es que no saben todavía. Porque algunos tal vez no hablan abiertamente que son creyentes porque su comportamiento no es bueno. Entonces es bueno tener esa parte muy delicada. Y a viceversa, también el patrón con el creyente, cómo debe tener esa altura. Tiene que reclamar las cosas como debe ser. No porque es una persona, porque hay que decirle, no, usted cumple con lo que yo le mando. Cumple porque ese es su deber. Y además le estoy pagando. Hermano, aunque sea hermano, recuerde que le estoy pagando. Usted es su obligación de tener esto, porque para eso lo busco. Y si usted no cumple con esto, tendré que buscar a alguien que cumpla conmigo esto. ¿Cierto? Porque así hay que hacerlo. Pero no te da a ti el hecho de que de pronto tienes un poquito de trabajo, hacer las cosas malas. Hágalo con honestidad. Hagámoslo como debe ser. Porque entre otras cosas, no solamente cumplimos con nuestro deber, sino que también le damos la gloria a Dios. Le damos la gloria a Dios. Porque hemos sido llamados para eso. Se necesita valor para luchar con algo serio que está al frente de ti. Valor para realizar una obra que requiere arrojo y temeridad allí. A veces uno se sienta allí y tardecito de la noche y uno va buscando las palabras de lo que uno siente. Porque, bueno, la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Uno siente. Yo siento lo que digo cuando lo digo es porque lo siento en mi vida. Porque queremos ser así, porque debemos ser discípulos del Señor. Entonces, valor para quien pueda afrontar todas las alternativas de la vida presente. Aleluya. Tenga la bondad de estar en pie. Bendito sea el Señor. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Valor se tiene quien es capaz de pedir perdón. Pedir perdón. El hombre de Dios sabe lo que dijo Jesús. Si no perdonamos nuestros deudores, tampoco nuestro Padre Celestial perdonará vuestras ofensas. Apenas eso es natural. Pero queremos seguir siendo algo que no perdonamos. Entonces valor tiene el que no vacila en ratificar una opinión equivocada. Qué lindo es decir, me equivoqué, perdón, me equivoqué. Por ahí un hermano me decía, no, hermano, es que ella la quiere ganar toda.
no reconoce nada. Todo lo quiere ganar. Cree que tiene la razón en todo. Y eso puede ser un problema. Que no vacile en ratificar una opinión equivocada. Aquel que no teme de descender hasta quien ha caído para levantarlo y ayudarlo. Ahí se ve un hombre de bases. Eso dijo Jesús. Por sus frutos los conoceréis. Una pareja e hijos que lleguen a esta cúspide de madurez significa que han echado bases importantes. Que de verdad han echado bases importantes en la vida. Este tema es echando bases. La primera tuvo para hacer la casita, que también, o bien sea analizando el terreno primero. Hoy es echando base. En la próxima es levantando paredes. Y después viene techando mi casa. Y luego viene la fachada, embelleciendo mi casa. Entonces hagamos nuestra casita. ¿Por qué usted no dibuja una casita como manera pues de meditación? ¿Por qué no mira allí de pronto ves un lote, un terreno, o te lo imaginas? Imagínate quitando la corteza de que está encima, lo que no sirve de arriba para poder mirar bien, lo preliminar primero, perdone la redundancia, o bien sea que debe ser, y después mirar lo otro, y después mirar lo otro. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar primero y luego escuchamos una melodía como por 2 minutos. Usted, porque conmigo le pido, no le voy a decir el por qué no lo hace, no. Esa no es la pregunta, sino que lo invito que levante conmigo su mano para escoger el mejor camino. Para nosotros echar bases que necesitamos en la vida. Soberano Dios, en tu presencia, Señor, estamos. Oh Dios de la gloria, te honramos a ti ahora y siempre. Ahora, Señor, queremos que nos ayude. Tú sabes nuestros corazones, sabes nuestra vida, sabe además los problemas, las dificultades que tenemos. Intervenga, Señor, en este momento. Tú sabes todas las cosas que hay dentro de nuestra vida, de nuestra familia, oh Dios. En tu nombre, Jesús. Amén, amén, amén. Edifiqué mi casa sobre la roca, la edifiqué. Jesucristo es la base, Jesucristo es la base, el fundamento de nuestra fe. Y esta casa no se cae, está sobre la roca. Esta casa no se cae, está sobre la roca. Sobre la roca, sobre la roca, esta casa no se cae, sobre la roca, sobre la roca, esta casa no se cae, esta casa